La Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 92 ciudadanos senadores. En consecuencia y quórum, señor presidente. Se abre la sesión del jueves 13 de diciembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación de la senadora Margarita Flores Sánchez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores África, con la que remite el programa de trabajo de la comisión. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con solicitud de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para que el ciudadano Juan Manuel Corrales Calvo pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el Gobierno del Reino de España. Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente. Informo a la Asamblea que el día de ayer se recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. Esta presidencia, en uso de la facultad que le otorga el artículo 176 del reglamento del Senado, turnó el asunto inmediatamente a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda para que iniciaran con los trabajos de análisis y dictamen. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron de la Cámara de Diputados los siguientes oficios. Uno, por el que informa la aprobación del nombramiento del contador público Alfredo Bon Castañeda como Contralor Interno de esa Cámara. Y otro, por el que informa la elección del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieira como presidente de la mesa directiva y de la diputada Patricia Elena Retamosa Vega como primer vicepresidenta. Esta asamblea se da por enterada. Pasamos al siguiente asunto. También de la Cámara de Diputados se recibió oficio con punto de acuerdo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, que exhorta al Senado a dictaminar el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 18º transitorio de la Ley del Seguro Social. Enterado, muchas gracias. Continuamos. Continuamos. Turno a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos para sus efectos. Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores el informe ejecutivo semestral de auditoría del ejercicio presupuestal de la propia Cámara correspondiente al periodo enero-junio 2012. Esta asamblea queda enterada. Se remite copia de la documentación a la Comisión de Administración. El informe queda en poder de la Secretaría para consulta de los ciudadanos senadores y se pondrá a consideración de la asamblea en la siguiente sesión. Compañeros senadores, informo a ustedes que el Senado de la República recibió la notificación de una sentencia dictada por el juez cuarto de distrito con la que ordena dejar insubsistente el procedimiento de dictamen de la no ratificación como magistrado unitario de los tribunales agrarios del CE, Aldo Saúl Muñoz López, aprobado el 9 de noviembre de 2009. En consecuencia, la mesa directiva suscribió un acuerdo. Solicito a la Secretaría de lectura los puntos resolutivos de ese acuerdo. Primero, en estricto cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo número 1214/2010 por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en fecha 6 de abril del 2011, la Cámara de Senadores resuelve dejar insubsistente el procedimiento y dictamen tendiente a la aprobación de propuesta de no ratificar
ratificación del ciudadano Aldo Saúl Muñoz López como magistrado unitario de los tribunales agrarios, derivada del dictamen aprobado por el Pleno de la Asamblea en la sesión de fecha 9 de noviembre del 2010. Segundo, comuníquese a las comisiones de Reforma Agraria y de Justicia el contenido del presente acuerdo para que repongan el procedimiento que concluyó en la ratificación del ciudadano Aldo Saldaña Muñoz López como magistrado unitario de los tribunales agrarios. Tercero, se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República comunicar lo conducente al juez cuarto de distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, el acatamiento de la sentencia dictada el 6 de abril del 2011 por el cual se deja insubsistente la aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia aprobada el 9 de noviembre del 2010 y a las partes interesadas. Senado de la República a 11 de diciembre del 2012. ¿Es cuánto? Esta discusión, el acuerdo, por no haber participaciones inscritas, consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba, presidente. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Honorable Asamblea, les informo que los integrantes de la mesa directiva suscribimos también un acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados prevenga a la Comisión de Puntos Constitucionales a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción 29ª Q al artículo 73 constitucional. Solicito a la Secretaría de lectura a los puntos resolutivos. Acuerdo único. El Senado de la República solicita a la Cámara de Diputados prevenga a la Comisión de Puntos Constitucionales, como lo dispone el artículo 88 de su reglamento, a dictaminar la minuta de proyecto de decreto que adiciona la fracción 29ª-Q al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Es cuánto, presidente? Esta discusión, no hay oradores inscritos. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Senadores y senadoras que estén a favor de la aprobación del acuerdo presentado, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra de la propuesta de acuerdo presentada, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba el acuerdo en votación económica, presidente. Gracias. Aprobado. Comuníquese. En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 4 constitucional. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. A lo largo de este primer periodo de sesiones, he seguido con atención la presentación de diversas iniciativas de compañeras senadoras en favor de la situación de las mujeres. Del mismo modo, he escuchado los pronunciamientos de los coordinadores de todos los grupos parlamentarios expresando su respaldo para lograr la igualdad plena de las mujeres en nuestro país. Es evidente, sin embargo, que en las últimas décadas se han registrado importantes avances que también contrastan con los rezagos que aún persisten. Por ello, considero que es necesario multiplicar los esfuerzos legales e institucionales como una condición necesaria para lograr revertir la situación que desafortunadamente aún persiste en millones de mujeres en México. Una serie de reflexiones que a continuación comparto con quienes están en este pleno, quiero enlistar y que dieron origen a la iniciativa que hoy pongo a su consideración. La primera
es precisamente detenerme en la esencia misma del Estado mexicano y la democracia. Es un hecho, compañeras y compañeros, que la democracia es un régimen que se funda en la participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno, sin distinciones ni restricciones de ningún tipo, salvo las que dispongan la ley. Una de las fortalezas de la democracia reside precisamente en la posibilidad de que mujeres y hombres, en una condición equitativa de libertades, derechos y oportunidades, puedan reflejar y realizar sus aspiraciones con base en el desempeño de su talento personal. Esta condición de igualdad en nuestro país, desafortunadamente, aún se desarrolla con limitaciones, como resultado de la desigualdad, de la discriminación, de la exclusión social, circunstancias que inciden en el desarrollo individual de las personas, pero que de manera particular se acentúa con mayor severidad en las mujeres. En ocasiones, es resultado de la repetición inexplicable de pautas culturales que en el fondo revelan la actitud irreflexiva sobre la importancia que para la sociedad debe tener el respeto e impulso a las mujeres en todos los ámbitos de la vida personal. No reconocer y respetar la dignidad de la mujer en cualquier plano de la vida social impide que más de la mitad del talento del que dispone el país y su capacidad productiva se limite a una sola visión uniforme y unívoca. Asimismo, la exclusión de las mujeres de los cargos de influencia en la vida pública priva a la sociedad de una perspectiva de Estado basada en una visión de género que no puede ser sustituida por ninguna clase de enfoque o política pública. Así podría yo señalar en esta oportunidad diversas estadísticas que lo mismo en el ámbito económico que laboral dan cuenta que las mujeres siguen sin tener una condición plena de desarrollo y de igualdad. Les invito a que, por ejemplo, revisen los datos del Global World Development Report, en donde señala que si lográramos incorporar a las mujeres hasta en un 16%, podría incrementarse la participación económica de los países. Del mismo modo, en esta soberanía, hoy tenemos un mayor número de compañeras que están participando. Lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados. Sin embargo, sigue siendo sujeto a diversas circunstancias y distintas coyunturas. Por ello, compañeras y compañeros, hoy estoy sometiendo a consideración de este Pleno, se puede hacer una reforma al artículo 4 constitucional para que de esta manera podamos señalar que la mujer y el hombre, no el varón, sino el hombre, son iguales ante la ley y que el Estado garantice la igualdad en términos sustantivos en lo político, económico y cultural. La historia reciente nos ha señalado que no es suficiente con que estemos señalando simplemente la igualdad jurídica, cuando en la realidad, insisto, persisten todavía muchas condiciones de exclusión y de desigualdad que necesitamos poder avanzar. Por ello, el texto que someto a consideración de este Pleno se configura como una norma de principio, como un enunciado que orienta la toma de decisiones hacia un propósito, la igualdad sustantiva en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Señoras y señores legisladores, al tiempo de reconocer el trabajo que compañeras como la senadora Diva Gastelum, dirigente de las mujeres, como compañeras de otros grupos parlamentarios han referido al tema de las mujeres, me parece que la igualdad sustantiva debe ser considerada como una igualdad real y objetiva en términos materiales, porque la exclusión de las mujeres priva a la sociedad de una perspectiva de Estado basada en una visión de género que no puede ser sustituida por ninguna clase de enfoque o política pública. Les invito a que mujeres y hombres de esta legislatura podamos aquí poder hacer realidad lo que muchas veces en las leyes simplemente queda como un enunciado. Solicito, señor presidente, que el texto íntegro de la iniciativa sea incorporada al diario de los debates. Y les invito a todas y a todos a que podamos hacer una reflexión detallada y puntual sobre estos temas que implican a las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Alcalá. Como lo solicita, se hace la inserción íntegra del documento y se turnan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda. Para adherirse, está de acuerdo. Tomamos nota de la adhesión. La senadora Lorena. Senadora Lorena. Tomamos nota. Marcela. Tomamos sí. Muchas gracias. Tome nota de las adhesiones. ¿Va a subir? Esta persona en el lugar. Si quiere.
En uso de la tribuna, el senador Octavio Pedrosa Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Gracias, con su anuencia, senador presidente, senadoras y senadores de la República. La responsabilidad de la presente generación, la nuestra, será recordada por nuestros descendientes como aquella de mujeres y hombres que tuvo en sus manos la posibilidad de evitar el deterioro de su entorno y no se atrevió a hacerlo. Me resisto a ser parte de la generación que provocó el inicio de la degradación de nuestro medio ambiente y no tuvo el valor de tomar decisiones para evitarlo. En nuestro país, el sector del autotransporte contribuye con al menos el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, de acuerdo a cifras presentadas en junio de este año por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, en la mayor parte de las ciudades de nuestro país se destina en promedio el 23% de los recursos federales que les son asignados en políticas y acciones de movilidad urbana. Lamentablemente, de estas millonarias inversiones, más del 76% se destina a infraestructura vial que fomenta el uso del automóvil particular, dejando menos del 20% para alentar el uso del transporte colectivo, el mejoramiento de los espacios públicos, la infraestructura para transportes alternativos y para la seguridad peatonal. Apenas el 3% de los recursos federales para movilidad urbana se destinan para fomentar la movilidad no motorizada. La tasa de crecimiento del uso del automóvil alcanza el 6% anual, por lo que para el año del 2030, de continuar con esta tendencia, circularán en las ciudades de nuestro país alrededor de 70 millones de automóviles, 390% respecto al presente año. 4 son los factores propulsores del uso del automóvil particular. Primero, los falsos bajos costos del uso de los autos particulares, producto de los subsidios a los combustibles fósiles y la utilización de espacios públicos para estacionamientos. El crecimiento de infraestructura vial diseñada ex profeso para automóviles y la dispersión horizontal de las ciudades, lo que obliga a grandes desplazamientos. La escasa o nula política del estímulo al transporte público y de transportación alternativa para desalentar el uso del automóvil individual o particular. En síntesis, las consecuencias de la errónea planeación de políticas públicas en materia de autotransporte provocan, primero, efectos en el cambio climático o contaminación global. El 23% de las emisiones de los gases de efecto invernadero son producidas por el sector del autotransporte y de este el 93% corresponde a vehículos automotores de pasajeros. La contaminación local, el uso indiscriminado de los automóviles particulares no solo es responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también de la polución que provoca el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, el ozono y compuestos orgánicos volátiles que afectan seriamente la salud de los seres humanos. Tercera, el consumo irresponsable de nuestros recursos naturales no renovables. El 95% de las gasolinas que se consumen en México son en el autotransporte. Para el año 2030 se estima que se consumirán en nuestro país
100.000 millones de litros anuales de gasolinas. Efectos económicos. La política de subsidios a las gasolinas es sumamente costosa y genera enormes presiones a las finanzas públicas. De enero a octubre de este año se ha subsidiado por más de 183.500 millones de pesos, equivalentes a más del 1% del Producto Interno Bruto del país, además de ser esta una política injusta y regresiva, en virtud de que favorece a quienes más consumen, es decir, a los sectores pudientes. Es una política que atenta contra la sustentabilidad ambiental, ya que tiene el efecto de aumentar artificialmente el consumo de los combustibles contaminantes. Esta iniciativa pretende modificar el paradigma de la movilidad en las ciudades mexicanas hacia una movilidad más sustentable. La iniciativa plantea eliminar de manera progresiva la política de los subsidios a los combustibles. Se plantea que de los recursos no utilizados, el 50% se destine al Fondo para el Cambio Climático y de este se canalice el 40% a proyectos para el desarrollo de sistemas de transporte público en los gobiernos municipales. Por economía parlamentaria me permito sintéticamente citar las modificaciones y adiciones propuestas a la Ley General de Cambio Climático. Proyecto de decreto único. Se reforma la fracción 12ª del artículo 33, los incisos A y B de la fracción 2ª del artículo 34, la fracción 1ª del artículo 81 y se adiciona el segundo párrafo del inciso B y el inciso H a la fracción 2ª del artículo 34. El segundo párrafo al artículo 36 y el segundo párrafo al artículo 82, todo de la Ley General de Cambio Climático. Solicito, señor presidente, sea incluido el texto íntegro de la iniciativa en comento en el diario de los debates, al tiempo de pedirle respetuosamente se turne esta iniciativa a la Comisión de Cambio Climático para su respectiva opinión. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor senador Pedrosa. Como lo solicita, se hará la inserción íntegra de su texto para que se publique. Se turnan las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudio Legislativa Primera y a la de Cambio Climático para su opinión. Señor senador, sonido al escaño. Senador Salazar. Sí, presidente, solo para solicitarle amablemente, señor senador, si nos permite adherirnos a su iniciativa, creemos que es muy importante y, por supuesto, en apoyo al compañero senador. ¿Acepta la de? Muchas gracias. Tomamos nota. En uso de la tribuna, el señor senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el artículo 8 de la Ley del Impuesto Empresarial de Tasa Única. ¿Para este? Sí. Están en la comisión. Preciado. ¿Entra? Senador Preciado, en uso de la tribuna. No, Preciado dice que habla Preciado en su lugar. Buenas, con su peña, señor presidente. Miren, yo no los quiero entretener mucho porque sé que es un día muy atareado. Están llegando las reformas fast track de todos lados y bueno, yo les quiero compartir. Estamos presentando una reforma al artículo 220 de la Ley de Salud, en que básicamente contiene una pequeña modificación, pero creo que es una modificación muy sustancial. En México
y en el mundo, y principalmente en nuestro país, la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 años y 30 años son los accidentes vehiculares relacionados con el alcohol. Cada año se registra en nuestro país aproximadamente unas 30,000 muertes. De hecho, en la tasa de natalidad, en el estudio que hicimos y que viene en la Gaceta, el nacimiento de hombres y mujeres es similar, es casi igual, pero a partir de los 30 años el porcentaje de mujeres es mayor al de hombres. Y cuando revisamos este punto nos dimos cuenta que era precisamente por la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, pero más jóvenes, hombres, varones, que fallecen entre esas edades. Este año que va terminando se están registrando 25,230 muertes de jóvenes en accidentes relacionados con el consumo del alcohol. Y en el país, los accidentes relacionados con el consumo del alcohol va en aumento en primer lugar. En segundo lugar, las muertes relacionadas con el consumo del alcohol también van en aumento. Y los costos millonarios, las pérdidas por esos accidentes han crecido de manera exponencial. Pero además, la edad para consumir alcohol ha ido disminuyendo. Hace aproximadamente 10 años, la etapa en que las personas comenzaban a consumir alcohol era aproximadamente de 19 años. Ha ido disminuyendo de tal forma que al día de hoy la edad en la que se inicia a consumir alcohol está aproximadamente alrededor entre 12 y 13 años. Lo que estamos planteando en esta iniciativa, estamos planteando que se modifique la ley de salud para establecer que la venta de bebidas alcohólicas solo sea posible a personas mayores de 21 años. Que la venta de alcohol solo se haga a personas que han cumplido los 21 años. Es una medida extrema, pero es una medida que han adoptado varios países y que ha permitido que las muertes en accidentes relacionados con el alcohol disminuya de manera importante. Creo que ya es hora de que los senadores de la República, que ya es hora de que el Congreso de la Unión haga algo para evitar estas muertes que sí son evitables. Decía don Manuel Gómez Morín, fundador de Acción Nacional, en el mundo existen dos tipos de males: el mal inevitable, en el que los humanos no podemos intervenir, como los huracanes, los temblores, y que causa muertes, y que obviamente esas muertes no las puede evitar absolutamente nadie. Pero hay un mal que sí podemos evitar. Es un mal que un ser humano le hace a otro ser humano. Y creo que este mal que tenemos en este momento, donde suman 30,000 muertes por año de jóvenes que se accidentan, las podemos evitar. Nada más de pensar en este fin de año la cantidad de jóvenes que van a morir por esta misma causa, nos lleva a pensar que es viable, que es posible, que es necesario que hagamos algo y que hagamos una modificación al artículo 220 de la Ley General de Salud para que la venta de alcohol a jóvenes solo pueda hacerse después de los 21 años. Esa es la propuesta que estamos haciendo a este Senado. Ojalá y las comisiones de salud y de estudios legislativos nos la den positiva, pero además esperamos que cada uno de los senadores se concientice con este problema y hagamos algo de una vez por todas para resolverlo. Muchísimas gracias. Gracias, señor senador Preciado. Se turnan las comisiones unidas. Senador Hermosillo, ¿con qué propósito? Por si me permite secundarlo en esta propuesta, por favor. Con todo gusto, senador Hermosillo. Tomamos nota, senador Pedrosa. Tome nota de todas las adhesiones, por favor, que se están haciendo. Con todo gusto. Con todo gusto, muchas gracias. Se turnan las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos segunda.
Se recibió del senador Orozco Sandoval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el artículo 8 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, que se turna a la Cámara de Diputados. En uso de la tribuna, el senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se derogan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Muchísimas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. En los artículos 91, 92 y 93 de la Ley Federal del Trabajo se describe el hecho de que los salarios mínimos, tanto generales como profesionales, deben tener aplicación dentro de cierta extensión territorial para las distintas ramas de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales. Respecto de las atribuciones de la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en el artículo 561 de la Ley Federal del Trabajo, se señala que dicha dirección deberá realizar los estudios técnicos necesarios y apropiados para determinar la división de la República Mexicana en áreas geográficas, además de presentar un dictamen al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, proponiendo la división de la República en esas áreas geográficas, así como la integración de las mismas, siempre que existan circunstancias que lo justifiquen. En contraparte, tenemos que en el numeral número 3 del artículo 557 de la misma ley, se señala que es deber del Consejo de Representantes de esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica y dictar resolución en la que determinen o modifiquen las áreas geográficas en las que regirán los salarios mínimos. Dicha resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Precisamente, en la última resolución de este Consejo, que revisa los salarios mínimos generales y profesionales vigentes desde el 1 de enero del 2012 y establece los que habrán de regir a partir del 27 de noviembre del mismo año 2012, se determinó que las tres áreas geográficas que tradicionalmente se habían venido manejando se convertirían únicamente en dos. Para ello, se igualaron los sueldos de la anterior área B al mismo nivel de la A, y la anterior C se denomina ahora área B. Pero los montos de los salarios mínimos general y profesionales no tuvieron modificación alguna respecto de lo asignado en la antigua área C en la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 19 de diciembre del 2011. Los argumentos que ha planteado la Dirección Técnica para fusionar las antiguas áreas A y B, dejando en las mismas condiciones al área geográfica C, han omitido el hecho de que es precisamente esta área geográfica donde el costo de los alimentos resulta ser el más caro, ya que es donde se tienen menos desarrolladas las cadenas de valor alimentario. De esta forma, en las zonas donde los salarios mínimos generales y profesionales son más bajos, es donde más caro cuesta llevar alimentos de primera necesidad a la mesa debido a los altos costos de producción, al mal estado y poco desarrollo de las vías de comunicación, así como a la insuficiente presencia de infraestructura de abasto, comercialización y logística de distribución. La cadena de valor alimentaria, amigas, amigos senadores, se compone, como todos sabemos, por 5 fases: producción primaria, acopio, comercialización, industrialización, distribución y consumo.
Y eso me permite decirles que las pérdidas que se tienen a lo largo de la cadena de valor alimentario, desde la fase de producción hasta la fase de consumo, debido precisamente a las deficiencias existentes en el sistema de acopio y distribución de alimentos en las zonas más atrasadas de México, es en promedio del 17% del total producido, con el terrible agravante de que el incremento promedio en el precio de los productos para la fase de consumo final es 4 veces el valor que se pagó en la fase de producción. Es decir, los alimentos que se consumen en las zonas más atrasadas de México incrementan en promedio su costo 4 veces respecto al costo de producción. Hasta la fecha, compañeras y compañeros senadores, el factor del grado de desarrollo de las cadenas de valor alimentario no ha sido considerado por la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Por ello, es urgente desaparecer la actual zona geográfica D y fusionarla con la A, desapareciendo así el concepto de las zonas geográficas en la determinación de los salarios mínimos. Esto posibilitaría el poder contar con mayores recursos para comprar alimentos de primera necesidad, precisamente en los lugares donde es más caro ponerlos al alcance de los consumidores. Por todo esto, por lo que he expuesto, me permito proponer a esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 91, 92, 95, 561 y el numeral número 3 del artículo 557 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de eliminar las zonas geográficas en la determinación de los salarios mínimos, con lo que vamos a ayudar a una gran cantidad de mexicanas y mexicanos en este país. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, señor senador Robles. Se turna las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, primera. En uso de la tribuna, el señor senador Pablo Escudero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 bis y 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Adelante, señor senador Escudero. Gracias, presidente. Sonido al escaño. Derivado de las cosas tan importantes que tenemos hoy en la sesión, quisiera pedirle que mi posicionamiento se registrara en el diario de los debates y dejar el turno. Gracias. Con mucho gusto. Se turna de manera directa a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, segunda. En uso de la tribuna, la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 233 bis al Código Penal Federal. Muchas gracias, señor presidente, compañeras, compañeros. Esta iniciativa que hoy vengo a presentar pretende incluir un tipo penal que sancione a la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos que resulten falsos cuando hubiese sido protestados de decir verdad en un instrumento público ante el fedatario, y formulen también declaraciones falsas o hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo. Asimismo, se sanciona el hecho de hacer constar en instrumentos públicos la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, a sabiendas de que la persona o personas que intervienen en dichos actos jurídicos hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas con los delitos que ya han quedado precisados, por los motivos que expongo a continuación.
Los hechos o actos jurídicos, para que trasciendan o para tener reconocimiento legal, deben de ser consignados en documentos que ilustren sobre algún hecho, pudiendo ser este de carácter histórico, o en el que se hacen constar datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. El Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos 129 y 30, establece que se consideran documentos públicos a aquellos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por lo que en la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas u otros signos exteriores que provengan de las leyes, y por ello los documentos expedidos por autoridades de la Federación y de los estados, del Distrito Federal y territorios y de los municipios harán fe en los juicios civiles del ámbito federal sin necesidad de ser legalizados. Por otro lado, el 133 del citado Código Sustantivo Civil señala que son documentos privados aquellos que no reúnan las condiciones establecidas para los documentos públicos. Y por el otro lado, el 202 del mismo Código establece que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad, de que aquellos que procedan y que cuando en ellos se contiendan declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, solo puedan plenamente que ante la autoridad que los expidió se hicieron tales declaraciones o manifestaciones sin que prueben la verdad o de lo declarado o manifestado. Es por ello que todo federatario público, como también lo pueden llegar a ser las autoridades administrativas, los jueces, secretarios de acuerdos, secretarios notificadores y ejecutores, ministerios públicos, cónsules, jueces del registro civil, jueces cívicos, síndicos municipales, entre ellos, tiene una gran responsabilidad, ya que de acuerdo a determinadas circunstancias deben de tener la certeza de que el acto o hecho jurídico del cual dan fe es verdadero y comprobable por medio de evidencias que el mismo debe de poseer, apoyándose en las diversas leyes que norman tanto la formalidad que deben de revestir los actos o hechos jurídicos como los que norman su actuar profesional, y que debe de ser honesto y regirse por principios y valores que no den pie al temor o a la ambición. Por tal motivo se debe de tener mucho cuidado en que dichos funcionarios autorizados para ejercer la fe pública se conduzcan con tal apego al derecho y de forma recta y honorable, ya que de lo contrario se pone en riesgo la seguridad jurídica de cualquier persona que intervenga en un acto o en un hecho jurídico, toda vez que los mismos generan o traen aparejados consecuencias o efectos jurídicos. En los últimos años, la delincuencia organizada, dentro de las diversas comisiones de ilícitos que realiza, ha ideado cada día nuevas formas y maneras de beneficiarse económicamente de gente inocente, y ha llegado a utilizar a diversos fedatarios públicos, como son los notarios públicos, los corredores públicos y autoridades con fe pública en todos los niveles de gobierno, que bajo amenaza de muerte o de causarles un daño en sus personas o a sus familiares o dependientes, o incluso en contubernio con ellos, dan fe de actos o de hechos que afectan patrimonialmente a la gente y que les causan perjuicios en sus derechos personales o reales. De tal es el caso cuando los delincuentes obligan a alguien a vender una propiedad sin recibir el pago correspondiente, cuando obligan a alguien a reconocer una deuda que no existe, o cumplir una obligación de pago de dinero en exceso, o a ceder incluso derechos sobre bienes muebles e inmuebles, entre otros. Al suscitarse los abusos que han quedado ya mencionados, no solo se perjudican los derechos personales y patrimoniales de las personas, sino que también se vulneran la certeza y la seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, rompiendo el propósito de la fe
pública como medio para evitar interpretaciones contrarias o conflictos en la generación cotidiana de actividades contractuales, convencionales y comerciales que requieren de formalidad, de reconocimiento o cumplimiento jurídicos. En México, las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución obligan al Estado a garantizar que todo gobernado debe de tener la certeza de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones, sus derechos deberán de ser respetados por la autoridad. Es por ello que la fe pública llega a ser una garantía brindada por el Estado de que los hechos que interesan al derecho son verdaderos o auténticos, es decir, una verdad legal. No hay que pasar por alto que las aseveraciones de la existencia y efectos de los hechos y actos jurídicos muchas veces pueden ser falseados, alterados y en perjuicio de alguna persona, beneficiando a otra que se puede valer del engaño, de la mentira, de la violencia para afectar la voluntad de dicha persona. Y es por esto que se reitera que a los particulares con autorización del Estado y las autoridades que están facultadas para dar fe pública deben de ejercerla para dar seguridad jurídica y con imparcialidad, y por lo que deben de ser conocedores del derecho y auxiliadores y orientadores del mismo. Es de hacer notar que el tipo penal que se pretende incluir en el Código Penal Federal en materia de la presente iniciativa fue diseñado por la suscrita, por la de la voz, tomando en cuenta los argumentos brindados por los representantes del Colegio Nacional de la Correduría Pública Mexicana C, quienes se mostraron muy participativos y brindaron su respaldo a la presente propuesta, y que también nos hemos reunido con algunos representantes de la Asociación Nacional del Notariado Público AC para escuchar también la postura de dicho gremio. En mérito de lo anterior, y es que se presenta esta iniciativa con el propósito de complementar y abundar en los efectos precisados en este proyecto de decreto. Desde ese momento se solicita que la presente iniciativa sea turnada a las mismas comisiones legislativas encargadas de dictaminar la iniciativa, que ha quedado precisada, y que lo son las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para que al emitir un dictamen se tomen en cuenta los elementos de estas dos iniciativas, porque anteriormente habíamos presentado una en este tenor que había estado un poco inconsistente, pero esta va a venir a complementar la anterior. Proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona un artículo 233 bis al capítulo 2 del título 12º del Código Penal Federal para quedar como sigue. Capítulo 2. Delitos de abogados, patrones y litigantes. Artículo 233 bis, sin perjuicio de lo dispuesto por la legalización correspondiente en materia de lavado de dinero y prevención de ilícitos, se aumentarán en una mitad las penas a que se refiere este capítulo en cada caso concreto, cuando la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos que resulten falsos hubieran sido protestados de decir verdad en instrumento público ante el fedatario y formulen declaraciones falsas o hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, en materia de delitos contra la salud, de secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo. Las penas señaladas en el presente capítulo también se duplicarán si es en los instrumentos públicos se hace constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, a sabiendas de que la persona o personas que intervienen en dichos actos jurídicos hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas y lavado de dinero o terrorismo. Está en tiempo, senadora. Termino. Único. Este presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Atentamente, su servidora Marcela Guerra. Muchas gracias, senadora Guerra. Como lo solicitó, se turnan las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. En uso de la tribuna, el señor senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma la fracción primera del artículo 116 constitucional.
Muchas gracias, con su venia, ciudadano presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, las instituciones democráticas son la garantía de la paz social, el desarrollo económico y cultural de los pueblos. Particularmente, en esta época contemporánea se han llevado a cabo transformaciones sustanciales en materia política, mismas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de este año 2012. En este sentido, es necesario revisar las figuras constitucionales, homologando en las entidades como integrantes de la Federación las disposiciones que han funcionado y dan certeza a la democracia. La no reelección como principio político es una herencia de las diversas épocas de la historia patria, que actualmente garantizaría una mayor participación política y se limitaría la tentación del retorno de viejos esquemas de caudillismo. Perfeccionar nuestro marco jurídico es una constante que siempre debemos observar todos los legisladores para elaborar leyes más justas que beneficien integralmente a nuestro país y por consecuencia a las entidades federativas que representamos. Dentro de este contexto, podemos observar que en diversas ocasiones se ha reformado el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto original sentenciaba que el presidente de la República Constitucional nunca podrá ser reelecto. Atendemos que el diputado constituyente Machorro Narváez justificó su dictamen al señalar las circunstancias históricas donde el general Porfirio Díaz y su compadre, el general González González, se alternaron la presidencia de la República. Las primeras reformas generaron modelos permisivos de reelección no inmediata, como fueron las reformas del 22 de enero de 1927 y del 24 de enero de 1928, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y finalmente el cambio de paradigma, regresando al sentido original. Además incluye a los que hayan ocupado el cargo como presidente interino o sustituto, evitando cualquier reelección desde el 29 de abril de 1933. El tema es claro, en el ámbito federal. El artículo 83 dispone, artículo 83, el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de diciembre y durará en él 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. No obstante lo anterior, en el artículo 116 de nuestra misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sigue enunciando que los gobernadores interinos, sustitutos, provisionales o el que supla las faltas temporales sí podrán ocupar nuevamente ese cargo siempre que no sea para el periodo inmediato, circunstancia superada en el ámbito federal desde 1933. Como podemos observar, existe una gran disparidad de desigualdad en el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal contra lo estadual. En estos ordenamientos, por lo que se señala el artículo 83 para el titular ejecutivo federal, no se ve reflejada en lo que señala el 116 para los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades de la República. No podemos ignorar que el sistema republicano federal se compone de entidades federativas que son libres y soberanas para la organización de su régimen interno de gobierno, con la única limitación de que ese régimen no contraríe los principios establecidos por nuestra Carta Fundamental. El principio de no reelección deberá ser absoluto también para el ciudadano que haya desempeñado el cargo de gobernador sin tomar en cuenta la forma de designación, lo que permitirá ser congruente con este principio que ha sido una fortaleza del sistema político mexicano en la época contemporánea, al transitar sexenio tras sexenio con la transmisión de poderes, además con la inclusión de la alternancia política. El ciudadano, al desempeñar el cargo de gobernador por segunda ocasión, obstaculiza el proceso de renovación de los integrantes de un gobierno, al impedir desempeñar el cargo a nuevas generaciones, con nuevas ideas,
considerando que la problemática que afecta a las entidades federativas es compleja y para afrontarla con éxito requiere de nuevos enfoques y nuevas acciones que trae consigo un cambio generacional, con lo que se asegura también la existencia del fenómeno de la capilaridad política que permite el ascenso de nuevos cuadros a los cargos de responsabilidad pública. La posibilidad de que los gobernadores interinos, provisionales o sustitutos de cualquier otra denominación de ser gobernadores no para el periodo inmediato, pero sí para uno posterior, genera la acción de una posible reelección, lo que contraviene a nuestro sistema político vigente y a la democracia que debe prevalecer en la designación y elección de los altos cargos, como es el caso de los gobernadores de los estados. La equidad en la postulación y la elección del cargo de gobernador debe ser uno de los principios fundamentales que tendrán que observarse en las elecciones correspondientes, considerando que el ciudadano que tuvo la oportunidad histórica de desempeñar citado cargo, sin considerar el procedimiento de designación, al participar en la elección para volver a ocuparlo, constituye una ventaja comparativa y el proceso electoral sería parcial en perjuicio de quienes por primera vez pretendan desempeñar el cargo de gobernador, vulnerando el principio de equidad que caracteriza los principios democráticos. La reforma propuesta es acorde con la reciente reforma política aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos de los estados, la cual reafirma la no reelección absoluta en el más alto cargo de elección popular a nivel federal, vigente en nuestra Carta Fundamental, pretendiéndose aplicar este principio en el caso del ciudadano que haya desempeñado el cargo de gobernador sin considerar la forma de designación, tomando en cuenta que es el más alto cargo de elección popular a nivel de entidad federativa. Por los motivos expuestos y con fundamento en los artículos mencionados, se somete a la Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 116, fracción primera, tercer párrafo y deroga el párrafo cuarto y los subsecuentes incisos A e inciso B de la fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al impedimento a los gobernadores de las entidades federativas de la República Mexicana para volver a ocupar ese mismo cargo en cualquier modalidad. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a esta soberanía la presente iniciativa que reforma el párrafo tercero de la fracción 1 y deroga los párrafos cuarto y subsecuentes, incisos A, E inciso B de la fracción primera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo único. Se reforma el párrafo tercero de la fracción 1 y deroga el párrafo cuarto y los subsecuentes, inciso A e inciso B de la fracción 1 del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 116. Los gobernadores de los estados cuyo origen sea la elección popular, la designación del sustituto constitucional o para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, que no haya fungido como interino, provisional o como ciudadano, haya suplido las faltas temporales del gobernador o como encargado de despacho, aún cuando se tenga distinta denominación, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar el cargo. Y se derogan los siguientes tres párrafos. Transitorio. Primero, la presente reforma entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, las legislaturas de los estados en un término de un año a partir de la vigencia realizarán las adecuaciones a su normatividad para aplicarse en el siguiente proceso electoral del sufragio a gobernador constitucional. México, Distrito Federal, dado en el recinto oficial del Senado de la República, a los 6 días del mes de diciembre del año 2012. Solicito se agregada de manera íntegra la iniciativa en el diario de los debates. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador de Médicis. Como lo solicita, se hará la inserción íntegra de su iniciativa en el diario de los debates y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos segunda.